Hola, esto es África 7 días, un programa semanal en el que analizamos los acontecimientos más destacados de la actualidad africana. Comenzamos con los titulares. Kenia vive días de extrema violencia debido a las protestas opositoras contra el alto costo de vida y los nuevos impuestos propuestos por el gobierno. En Kigali, capital de Ruanda, se celebró el Women Deliver, un encuentro sobre igualdad de género, salud y derechos sexuales y reproductivos, siendo la primera vez en 7 años que se celebra en África. Vladimir Putin, con una orden de detención internacional a cuestas, no asistirá a la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, aliviando al presidente Cyril Ramaphosa, que se ha abstenido de condenar la invasión rusa a Ucrania. Encabezamos esta edición con los acontecimientos en Kenia, donde la contienda entre el presidente William Ruto y su rival Raila Odinga se vuelve cada vez más compleja. Durante la semana pasada, por tercera vez desde principios de mes, la oposición liderada por Odinga ha llevado a cabo manifestaciones contra el aumento de precios y la implementación de nuevos impuestos impulsados por el gobierno de Ruto. Estas concentraciones han sido catalogadas por el gobierno como una amenaza a la seguridad nacional. Veamos. En Kenia, la furia ciudadana se desata por el encarecimiento del costo de vida y la suba de los impuestos. Miles de personas expresaron su descontento en diversas ciudades del país y las concentraciones, convocadas por la coalición liderada por Raila Odinga, siguen teniendo eco en las calles. Para dispersar las marchas y concentraciones, la policía keniana ha usado gases lacrimógenos y fuego real. Una respuesta que organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, mantienen en la mira debido a denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades. No es la culpa de los jóvenes que están en la calle, son las frustraciones de la vida, no tenemos empleo. Por eso nos encontramos en esta situación. Cuando ves a los jóvenes en la calle es porque no tienen trabajo. Estas manifestaciones no son las primeras. Protestas anteriores en marzo, abril y julio dejaron al menos 20 muertos y diversos actos de violencia. Pero para el presidente keniano no son más que una amenaza para la seguridad del Estado. Me gustaría felicitar a la policía por mostrar firmeza a la hora de garantizar que haya orden, a la hora de garantizar que todos los criminales sean tratados para que haya paz en Kenia. Kenia es nuestro único hogar y debemos protegerlo por todos los medios. El presidente Ruto, que prometió apoyar a los más desfavorecidos cuando fue elegido, ha sido objeto de críticas por la promulgación de una ley que introdujo nuevos impuestos, agravando las dificultades económicas del país. Desde principios de mes, las tensiones han aumentado, con al menos 9 personas muertas y más de 300 detenidas. La ONG Human Rights Watch instó a las autoridades kenianas a proteger el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Mientras tanto, 13 países, incluyendo a Estados Unidos y Reino Unido, expresaron su preocupación por los niveles de violencia y llamaron a resolver las diferencias de forma pacífica. Desde que fue elegido hace aproximadamente un año, el presidente Ruto ha mostrado su firme compromiso con aumentar la recaudación fiscal. Sin embargo, su Ley de Finanzas 2023-2024, que contempla la implementación de nuevos impuestos, no solo ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y los ciudadanos, sino que también enfrenta un desafío legal. La legislación fue impugnada ante los tribunales y quedó suspendida el 30 de junio. A la espera de una decisión del Tribunal Superior de Kenia que dictaminó que ciertas disposiciones eran ilegales. A continuación presentamos algunos de los nuevos impuestos que se plantean en este texto. La ley contempla varias medidas impositivas, una tasa del 3% sobre los salarios destinada a financiar un fondo de vivienda asequible, la duplicación del IVA sobre los carburantes, un incremento del impuesto sobre la renta del 30 al 35% para las rentas superiores a $3.600, un impuesto del 15% sobre los ingresos también de los influencers.
Cambiamos ahora de tema. La semana pasada, Kigali, la capital de Ruanda, se convirtió en el epicentro global de la lucha por la igualdad de género, salud, derechos y bienestar de niñas y mujeres durante el evento Women Deliver. Este encuentro reunió a más de 6.000 destacadas personalidades que se comprometieron a promover los derechos de la mujer y a seguir buscando estrategias para avanzar hacia una real igualdad de género. Ruanda es el primer país africano en acoger este evento tras una espera de 7 años. Nuestra corresponsal, Mariam Kone, estuvo presente en el acto y pudo hablar con algunas de las activistas. La designación de Ruanda como primer país africano que acoge esta conferencia fue bien necesario, ya que las demás ediciones fueron duramente criticadas por su carácter excluyente. Algunos participantes consideraron, por ejemplo, que abordaba la realidad de los países de renta baja sin la presencia de los principales interesados, en parte debido a la imposibilidad de obtener visados para los países occidentales. Esta primicia en el continente se considera pues una buena noticia para los activistas presentes. Por lo general es difícil para los africanos asistir a este tipo de conferencias, pero en Ruanda las personas procedentes de los 54 países africanos no necesitaron visado para llegar a Kigali y participar en la conferencia, así que pudimos asegurarnos de que se tenían en cuenta nuestras realidades y aportar nuestra contribución. La última edición de Women Deliver en 2019 estuvo marcada por historias de racismo y acoso dentro de la organización. Una antigua empleada llegó a decir entonces que la organización era una herramienta del feminismo blanco y la supremacía blanca. Este año el Congreso intentó hacerse más inclusivo, organizando el evento con una mayoría de organizaciones de países de bajos ingresos y sobre todo con una diversidad sin precedentes de participantes y temas. Y mi experiencia Mi experiencia aquí ha sido muy enriquecedora, además de sentir que tenía el espacio para abordar esta cuestión específica de las mujeres negras, de la región brasileña del noreste. He podido conocer a activistas de diferentes países. Este año dominó el tema del aborto y con razón, ya que este mes de junio se cumplen los 20 años del protocolo de Maputo, una ley que supuestamente iba a facilitar el acceso de las mujeres africanas al aborto. El artículo 14 del protocolo sobre salud reproductiva es el que menos se aplica porque los países no quieren dar a las mujeres y a las niñas acceso al aborto. Les pedimos que levanten su reserva sobre este punto para que las mujeres y las niñas puedan tener acceso a estos servicios y a las distintas informaciones. En total, 6.000 activistas de 170 países diferentes viajaron a Kigali, la capital de Ruanda, para esta sexta edición de Women Deliver, centrada en el tema espacio, solidaridad y soluciones. La cumbre de los BRICS, la Asociación Económica Comercial de las 5 economías emergentes, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, está programada para realizarse del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica. Esta reunión, la primera de los jefes de Estado de estos países desde la pandemia de COVID-19, se llevará a cabo sin la presencia de Vladimir Putin. El presidente ruso enfrenta una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional en marzo de 2023 en el marco de la guerra en Ucrania. Su participación o no a la cumbre había generado reacciones intensas en Sudáfrica y en el mundo. Con el anuncio de su ausencia, Pretoria alivia una delicada situación. El largo suspense llega a su fin para los sudafricanos. Estos llevaban meses especulando sobre la cumbre de los BRICS en Johannesburgo tras semanas de incertidumbre. La presidencia sudafricana ha confirmado que Vladimir Putin no estará presente en el evento después de llegar a un acuerdo mutuo entre Pretoria y Moscú. En los últimos meses y semanas, el presidente Ramaphosa ha realizado varias consultas sobre la celebración en Sudáfrica de la cumbre de los BRICS el mes que viene. Esta cumbre reunirá a los líderes de Brasil, India, China y Sudáfrica. Por acuerdo mutuo entre todos los Estados miembros de los BRICS, el presidente Putin no asistirá a la cumbre, pero Rusia estará representada por su ministro de Asuntos Exteriores, el señor Sergei Lavrov.
Minister Lavrov. Pretoria, como anfitrión de la cumbre y miembro de la Corte Penal Internacional, enfrentaba un dilema al tener que invitar a Rusia a la reunión con el peso de la orden de detención contra Putin emitida por La Haya por el crimen de guerra de traslado forzoso de niños y niñas. La opositora Alianza Democrática había iniciado un procedimiento judicial para obligar al gobierno a detener al presidente ruso en cuanto llegara a suelo sudafricano. No obstante, el presidente Cyril Ramaphosa había declarado que no tenía intención de detener a Vladimir Putin. En un documento confidencial, Ramaphosa expresó que arrestar al líder ruso sería considerado una declaración de guerra a Rusia y que él no tenía el derecho constitucional de poner al pueblo sudafricano en una situación bélica. Desde el inicio de la guerra entre Moscú y Kiev, Pretoria se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania, al igual que el resto del grupo BRICS. Estas 5 potencias emergentes se han unido con el objetivo de aumentar su influencia en las instituciones internacionales tradicionalmente dominadas por Estados Unidos y Europa. Y desde Abuja, Nigeria, culminamos esta edición con un enfoque especial. La salsa caribeña emerge como terapia para abordar los desafíos de salud mental, aún envueltos en estigma en esta zona de África Occidental. Emeka Adindu, fotógrafo y bailarín, comparte su testimonio. En su lucha contra la profunda depresión y los pensamientos suicidas, la salsa le dio una tabla de salvación. La salsa era lo único que podía hacerme sonreír todos esos días en los que estaba batallando, luchando con mis demonios, con mi pasado, con toda mi vida. La salsa era lo único que me daba ganas de vivir. Lo más interesante de la vida en esa tierra era la salsa. Según un informe de UNICEF de 2021, 1 de cada 6 nigerianos de entre 15 y 24 años sufre depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental. Hoy Emeka Adindu ayuda a los demás dando clases gratuitas de salsa a personas que sufren también este tipo de problemas. Nos despedimos con estas imágenes de las clases de salsa terapéuticas en Abuja. Gracias por acompañarnos. Las noticias del mundo continúan en France 24. El impacto, el boom boom. Brasil, no creo encontrarte y que termine la espera, porque sin ti no hay...